¿Qué creen? Hoy vamos a ver el tema tabú del páncreas endocrino. Cuando uno habla del páncreas endocrino, pues tiene que ponerse de pie, papá, porque está ligado a la patología que más humanos mata en el planeta. ¿Cómo la ves? No me refiero al cáncer, ¿no? Sino se trata de la diabetes. Entonces, el tema que vamos a ver ahora tiene un impacto en la salud pública bien cabroncísimo, o sea, de lo más cañón que ustedes se puedan imaginar, porque fíjate bien, en el 2001, un epidemiólogo muy importante de la diabetes, que es Paul Simed, es un australiano, ese güey publicó en el Nation, ¿no? En una revista así bien padre, publicó diciendo que, bueno, que él había hecho un mapeo y había considerado que había 150 millones de diabéticos en todo el mundo en el 2001, 150 millones de diabéticos. Pero ese cuate en su estudio epidemiológico observó también que prácticamente la mayor parte de los diabéticos que contabilizó en el 2001 se incrementaron de manera exponencial a los que había 20 años antes, como ven, 20 años antes. Y entonces, el problema de la diabetes es un problema que se ha difundido en los últimos 40 años. ¿Por qué creen ustedes que haya eclosionado tan duro la diabetes como nunca lo ha padecido el hombre? ¿Por qué se imaginan eso? Por la globalización y la facilidad de los alimentos, la mala alimentación. Porque al hacerse un modelo neoliberal o globalizado, la gente se hizo más pobre, aunque no lo creas, se hizo más pobre. Yo vi cómo se hizo la gente pobre en México, güey, y me incluyo, güey, o sea, con esto de la, ¿cómo se llama? El Tratado de Libre Comercio. Bueno, eso implica que si tienes menos lana, cabrón, pues tienes que comer comida más barata, y no hay nada más barato que, ¿qué crees, compadre? Los pinches carbohidratos, ¿no? Y ese es el fin de la historia. Entonces, está muy ligado la aparición de la diabetes a un excesivo consumo de carbohidratos. Pero tiene un impacto bien cabrón en la medicina que ustedes van a practicar ahora que egresen, porque nada más dense cuenta, cabrón. Bueno, esperen, el CIMER decía que había pronosticado que en el 2025, güey, iba a haber 300 millones de diabéticos, ¿no? Y era así como el gran escándalo, güey. Ese güey es un catastrofista, ¿no? Pues, cuántos diabéticos creen que se detectaron en el 2020 en plena epidemia de COVID? ¿Cuántos diabéticos creen que hay en el mundo? ¿Cuántos se imaginan? No sé, la mitad de la población mexicana. No, papá, hay 400 millones de diabéticos. O sea que el pinche Cimer se fue bien conservador cuando hizo su análisis. O sea, 400 millones de diabéticos en el pinche planeta. 400 millones de diabéticos, ¿no? Lo cual ya es escandaloso. Pero ¿sabes qué es lo más cañón? Que en México se estima que si tú lees las estadísticas que emite el gobierno federal y órganos más institucionalizados, te dicen que hay como 15 millones de diabéticos, ¿no? Si tú ves la Wikipedia, te dicen que tenemos 12 millones de diabéticos. La neta del planeta se han hecho estudios epidemiológicos que no salen en redes sociales, pero son muy científicos y demuestran que en la población mexicana hay de 25 a 30 millones de diabéticos, cabrón. 25 a 30 millones de diabéticos. Si agarran lo que es eso, no les da medio, güey. Somos una población de 131 millones de mexicanos, güey. Está hablando que así muy conservador tienes 20, 25 millones de diabéticos, güey. Bueno, en el 2016 hizo el estudio epidemiológico más serio que se ha hecho en México en mucho tiempo y se publicó en la mejor revista de medicina que se llama New England Journal of Medicine. Y este estudio lo hizo un doctor que se apellida Alegre, fíjate bien, el doctor Alegre, Alegre Díaz, ¿no? Que es un epidemiólogo de la UNAM. Y este cuate hizo el estudio con investigadores epidemiólogos de la Universidad de Oxford. Y durante 12 años agarraron a 150,000 personas en la Ciudad de México. 150,000 personas y las mapearon durante 12 años. Y en esa población había diabéticos y no diabéticos. Y este cuate descubre que los que no eran diabéticos se hacen diabéticos durante tipo, los que hicieron diabéticos durante ese estudio, todos tenían en común que, ¿qué crees, güey? Todos tenían en común que, ¿qué creen? ¿Qué se imaginan, cabrón?
Obesidad. Sobrepeso. Obesidad, sobrepeso, obesidad. O sea, si se dan cuenta, cabrón, eso fue muy impactante, güey. Bueno, pero ese no es el gran meollo de su pinche estudio. Ese güey demuestra científicamente, miren, les voy a enseñar la gráfica. Y ahí ven eso, bueno, eso no me interesa. Esta es la gráfica que publica este cuatro en su artículo. De hecho, la bibliografía, si ustedes quieren conocer este artículo, está aquí abajo, ¿eh? O sea, no es invento mío. Bueno, fíjense qué cosa más aterradora, qué cosa más gruesísima. Esta estadística se hizo en ese estudio y prácticamente demuestra que a los 58 años, más o menos, fíjate bien, 1 de cada 5 mexicanos es diabético. 1 de cada 5 mexicanos, o sea, el 20% de la población tiene problemas de diabetes. Pero cuando tú estás a los 50 años, pues también está bien cabrón porque tienes un montón, o sea, de 100 cabrones, 15 son diabéticos. Sí agarran la onda, o sea, el 15% de tu población adulta es diabética. Sí, sí, sí me siguen. ¿Ah? Les enseño esto porque estamos viendo páncreas endocrino, pero si tú nada más estudias que se libera insulina y esto, que lo vamos a estudiar y de buen nivel, ajá, porque se libera y todas esas cosas, si no tienes sensibilidad para apreciar estos detalles que te estoy enseñando, pues no sé qué madre. Y en ese mismo estudio descubre científicamente, fíjate bien, que en las personas entre 50 y 59 años, déjenme poner, que entre las personas que están entre los 35 a 59 años, por cada persona no diabética, se mueren 5 personas diabéticas de la misma enfermedad. ¿Qué quiero decir con eso? Sometes a un montón de gente a una apendicectomía y se muere una persona no diabética, pero al mismo tiempo se mueren 5 diabéticos. ¿Sí me explico? Por la misma complicación. Ya que si tú tienes diabetes, tienes 5% más, bueno, tienes una gran mayor probabilidad de que te mueras por la patología comparado con un diabético. Y esta proporción disminuye conforme la gente se va haciendo más viejo, tiende a emparejarse por una sencilla razón, porque los que estaban bien diabéticos ya se murieron aquí, se agarran onda, y la gente vieja no diabética empieza a enfermarse por cuestiones de la vejez, al igual que lo hace la población diabética. Bueno, les platico esto porque eso a mí se me hace muy aterrador, ¿no? Se me hace muy aterrador. Y pues vamos a entrar en la clase. Nunca pierdan de vista, la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. 1 de cada 10 mexicanos se muere con un catéter intraperitoneal porque fue dializado por insuficiencia renal secundaria a una diabetes. ¿Cómo la ves? Qué culero, ¿no? Pero así es. La primera causa ceguera, güey. Y es la primera causa de amputación no traumática de las extremidades. Bueno, entonces vamos a entrar en detalle. Vamos a compartirles ahora sí esto es. Entonces mejor se los enseño así en lugar de estárselo. Nada más ven qué padre, ¿no? La diabetes. O sea, está bien culero eso. Bueno, estos los criterios no los estudiamos esto. Esta gráfica ya se las enseñé, la incidencia tan tremenda, y vamos a empezar a entrar en materia. Vamos a analizar qué tranza. No sé, aquí yo no los veo a ustedes, voy a ponerlos aquí abajo. Ok. Bueno, fíjense bien. Entonces, el punto importante es que la insulina es una hormona estrechamente ligada a los niveles de glicemia. Y la insulina se produce en el páncreas. Pero el páncreas es una estructura súper rara, fíjate bien, es una estructura súper rara, porque si tú analizas histológicamente un pinche páncreas, cabrón, tiene la misma consistencia o la misma estructura, güey, que tienen las glándulas salivales. Es decir, que el tejido del páncreas se parece más al de las pinches glándulas salivales. Pero lo interesante es que el páncreas es una glándula de secreción mixta, es decir, tiene una secreción exocrina y otra endocrina. Entonces, el gran tamañote del páncreas, güey, se debe a que tiene unas estructuras que se llaman acinos, que son idénticos a los que tienen las glándulas salivales, y estos acinos son los responsables de la secreción exócrina. Fíjate bien, de todo lo que pesa el páncreas, solamente un 1% de la masa del páncreas corresponde a las células productoras de hormonas, las células que constituyen
su acervo endocrino. Y estas células están agrupadas en unos islotes que son microscópicos, ajá, más o menos que te gustan unas 300, 400 micras. Y en esos islotes están las células productoras de insulina. Pero junto con las células productoras de insulina, fíjate bien, se encuentran células productoras de una estructura muy importante, de una hormona muy importante, que se llama el glucagón, el famoso glucagón. ¿Cómo la ves? De este vamos a hablar mucho. Y tiene células productoras de una sustancia que se llama somatostatina. Y esa somatostatina tiene un efecto inhibitorio en la actividad de todas las células que forman los ácidos pancreáticos. O sea, la somatostatina regulan la actividad de estas estructuras. Ahora, las células que producen la insulina se llaman células beta. Las células que producen el famoso glucagón son las células alfa. Luego tienes unas células que son las células beta que producen la somatostatina y tienes unas células que producen unas células que se llaman células F, que son muy poco descritas, que producen una estructura que se llama el polipéptido pancreático, el famoso PP. Y durante mucho tiempo, cuando yo era estudiante, no existía esto, ¿eh? Pero ya cuando me formé como médico, pues empecé a ver que empezaban a aparecer las células que producen el polipéptido pancreático. Y nunca se supo, no se sabía qué es lo que hacía el polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático juega un papel muy importante en regular la actividad eléctrica de las neuronas periféricas, o sea, de las neuronas sensoriales, las neuronas aferentes. Bueno, entonces está muy ligado a la neuropatía que se observa en los individuos que tienen diabetes a 8 años de evolución y no se cuidan, ¿no? La famosa neuropatía diabética. Pero bueno, de eso les platico después, ¿no? Entonces ahí está el desmadre, ¿no? Con las células pancreáticas. Aparte, lo más cabrón de las células pancreáticas es que todas hacen sinapsis eléctricas con todas. O sea, todas están acopladas eléctricamente, como si fueran células musculares del corazón, de las aurículas a los ventrículos. Todas estas pinches células están acopladas eléctricamente. ¿Y qué crees? De lo menos estudiado en medicina, en biología, es cómo es la comunicación entre las neuronas que forman los islotes. Sí está clara la idea, ¿no? Ahora, bueno, de esto vamos a platicarles ahorita. Este, vamos a salir de aquí. ¿Cómo salgo de aquí yo? Ay, güey, ¿qué quedo aquí? ¿Cómo? Con Escape. Ya paré la plática. Ah, bueno, entonces quiero enseñarles unos detalles bien importantes. Me voy a poner los audífonos y nos vamos a meter en el pizarrón, si no les parece. ¿Está bien entendido todo hasta este momento? Sí, doctor. ¿No se les hace interesante esta cosa? Bastante. Mucho. O piensan que ya tenemos que estudiar la pinche, ¿cómo se dice? La fisiología ya, cabrón. No, hay que Un saber. problema tremendo. No, mira, la neta, cuando existía la escuela, cuando se existía la Escuela Superior de Medicina, y dabas clases presenciales, siempre tenía un montón de alumnos y entonces yo les decía a los alumnos, a ver, alce la mano que tiene un familiar diabético. Y ¿sabes qué? Nada más yo y otros 2 monos, por lo general por grupo, no alzábamos la mano. O sea, pero nada de la diabetes en términos epidemiológicos es brutal. O sea, mata más, fíjate bien, por cada güey que se muere en la guerra del narco, se mueren ese día 7, 8 personas por complicaciones de diabetes, por síndrome metabólico. ¿No les da mello? Bastante. Bueno, Está muy hoy está cañón. horrible, cabrón. Vivimos en un mundo terrible. Y vamos a utilizar el pizarrón. Entonces, fíjense lo que les voy a platicar. Y esto se me hace así muy cotorro. Ajá. Porque resulta, voy a quitarme el micrófono. Y una de las personas que más ha estudiado a las células pancreáticas de gran nivel en el mundo es una investigadora de la UNAM, una investigadora de la UNAM que se llama Marcia Irayart. Me parece que ahorita ella es la directora del Instituto de Fisiología Celular, que es un instituto de alto nivel en la UNAM. Pero ella es de las que más aportes han hecho en este planeta a cómo funcionan las células que liberan insulina, ¿no?
¿Cómo la ven? Y entonces, si yo pudiera desenrollar esto, que vamos a ver si puedo. Voy a seguir hablando, pero ya no me van a oír. Si ustedes me siguen oyendo, me hacen señas, ¿sí? Si no, no se va a oír, cabrón. Ahí va. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, perfectamente bien. Mira, ya con los 3 que tengo ahí que me hacen señas, con eso basta. Pero ve el pinche cablerío que tengo acá, porque este es como para 10 metros, güey. Bueno, fíjense bien. Entonces esta chava extraía células pancreáticas, de animalitos y aislaba las células alfa de las beta. Y entonces ella analizaba en vitro la actividad eléctrica de las células beta pancreáticas. Pero lo interesante, fíjense bien, y esto es lo más cabrón, si tú ves el origen embrionario de las células que forman los islotes pancreáticos, te vas a dar cuenta que todas ellas vienen del mesodermo, son células mesodérmicas. ¿Ah? Y entonces, pues está padre, son células mesodérmicas. Si tú agarras a una célula beta, güey, si tú agarras a una célula beta y la cultivas en un medio y le empiezas a poner factores de crecimiento nervioso o factores de crecimiento que están normalmente en el líquido intersticial del cerebro, entre las neuronas, ¿qué crees que le pasa a la célula beta? Fíjense bien, vamos a pintar una célula beta con todas sus cosotas. Entonces, vamos a pintar esto. Fíjense bien, tenemos una célula beta. Las células beta son redonditas y tienen un montón de vesículas, Es vesículas está la insulina. Pero lo interesante es que si le pones factores de crecimiento neuronal a estas cosas, ¿qué crees que le empieza a pasar a la pinche célula beta conforme pasan los días? A la célula beta le empieza a salir una cosota así. ¿Y qué crees, güey? Le empieza a salir pelo. Es similar lo que pasaba con las células cromáfines ¿Qué de te la médula parece? suprarrenal. Le empieza a salir pelo a la célula beta. Y entonces, ¿qué crees que onda? ¿Qué creen que es la pinche célula beta, güey? Es una pinche neurona de closet, cabrón. ¿Sí me siguen? Ahora, esto es muy interesante porque las células beta en condiciones normales liberan GABA, el neurotransmisor GABA. Tienen la enzima que descarboxila el glutamato y lo convierte en GABA. Y liberan GABA, güey. ¿Cómo la ves? Bueno, no, ahorita no les voy a platicar mucho de eso, ¿no? Pero ese GABA que está liberando la célula beta pancreática tiene una función inhibitoria muy importante entre las células alfa que producen glucagón. ¿Se agarran la onda? O sea, acuérdense que tenemos insulina y glucagón, el yin y el yang. Entonces, la producción de GABA está inhibiendo o está hiperpolarizando a las células productoras de glucagón. Sí, está clara la idea. Si las células beta disminuyen su actividad, disminuye la liberación de GABA y las células, ¿qué crees? Las células productoras de glucagón empiezan a producir glucagón. ¿Sí está clara la idea? Fíjense, esto no es una pendejada que yo me aprendo porque, ay, soy un pendejo, estoy aprendiendo medicina y me van a hacer un pinche examen, ¿no? No me aprendo eso por eso. Resulta que cuando tú ves, hay 2 tipos de diabéticos, los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2. Y los diabéticos tipo 1, por angas o mangas, tuvieron un proceso inflamatorio, aunque comieran bien, fueran flaquitos, hicieran mucho ejercicio, o sea, de eso no depende. Un proceso inflamatorio que mató a las células beta y entonces se hacen diabéticos. Pero esa población de diabéticos tipo 1 constituye menos del 10% de la población total de diabéticos. La mayor parte de los diabéticos se hacen diabéticos por comer mucho. Y son los diabéticos tipo 2. ¿Sí? Fíjense bien lo que digo, por comer mucho, güey. Bueno. Entonces, fíjate bien, yo te decía que liberan GABA, las células estas, ¿no? Y entonces inhiben a las células que liberan glucagón. Resulta que los diabéticos tipo 1, fíjate bien, los diabéticos tipo 1, como no tienen células alfa, las células que producen glucagón están produciendo glucagón, pero súper cañón. O sea, ya les puedo decir,
están produciendo glucagón a altas concentraciones, terriblemente altas concentraciones. Y en el diabético tipo 1 tienes una complicación que no tienes en el diabético tipo 2, que es una hiperglucagonemia. ¿Sí me explicó? De hecho, la cetoacidosis que ustedes ven en los pacientes diabéticos tipo 1 está en una estrecha relación con los niveles de glucagón en plasma. ¿Sí les queda claro? O sea, es más grave en términos de alteración de sistemas un diabético tipo 1 que un diabético tipo 2. Sí, me siguen, porque tienen un burro sin mecate, que es el glucagón en exceso en plasma. ¿Sí? Bueno, es controlado, las células beta controlan esto. Entonces, aparte de que tienen esa enzima que produce GABA, que nada más la producen las neuronas, también tienen ustedes en el pinche, las células beta, que expresan canales iónicos voltaje dependientes idénticos a los que expresan las neuronas. Sí está clara la idea. O sea, son neuronas, güey, son neuronas, pero por el hábitat donde se desarrollaron, no les salieron dendritas y el axón. Y el neurotransmisor que liberan es la insulina. Sí entienden eso. Ahora, fíjense qué cosa más interesante. Sí. Sí. Pues siguen con su gran depresión. Sí, doc. Ya, relájense, güey. Yo estoy más deprimido que ustedes, güey, y no lo estoy haciendo de a pedo. Bueno, vamos a seguir poniendo esto. El fenómeno, o el factor que libera fíjate bien, el factor que libera la insulina es siempre un aumento de glucosa en el plasma, un aumento de glucosa en el plasma. Una persona no diabética debe tener menos de 124 miligramos en 100 mililitros de glucosa en plasma. De ahí para abajo no es diabético. ¿Sí me siguen? Ok, ese es el valor normal. Pero resulta que una persona normal, si nos toman a nosotros una glicemia en ayuno y tenemos 60, 70, 80 miligramos, 90 en ayuno, no somos diabéticos, estamos sanos todavía, y comemos en ese momento, desayunamos en ese momento, aunque no seamos diabéticos, en el momento que estamos comiendo, a los 10 minutos, 15 minutos, ¿cuánto creen que suben los niveles de glucosa en plasma? 300, hasta 320, 300. Bueno, 300 sí se me hace muy cabrón, ¿no? Pero bueno, no, Como 250, ¿no? Bueno. Están como entre 150 a 200, ¿eh? 150 a 200. O sea, no dudo que haya personas que hagan 300. Pero esas personas que hacen esos niveles van a salir alterados al final de cuentas en la curva. ¿Sí me agarran? ¿Por qué les digo esto? Porque tú en la primera media hora, en la primera hora, puedes llegar a tener 300. ¿Sí me siguen? Pero lo científico, lo real, es que a las 2 horas, tus concentraciones de glucosa en plasma deben ser, si están normales, por abajo de 140 miligramos, 100 mililitros. ¿Sí le agarran onda? Sí. Ok. Una persona prediabética, si tú le tomas la glicemia después de la prueba de tolerancia a las 2 horas, encuentras que las concentraciones de glicemia en ese paciente están entre 150 a 199, prediabético. Pero si tú encuentras a un individuo que tiene una glicemia de 200 miligramos a las 2 horas, ese es diabético ya. ¿Sí me siguen? Ese es diabético. O sea, pero en condiciones normales bajan los niveles de glucosa porque es la hiperglicemia la que en condiciones normales activa directamente a las células beta productoras de insulina. ¿Sí está clara la idea? O sea, los activa directamente, güey. ¿Ah? Entonces, fíjense la siguiente cuestión. Esta Marcirar, porque ella me llegó a dar clases, fíjate, cuando yo estaba en el CIMBESTAF, por eso sé que existe ella, ¿no? Y vi sus trabajos y eran de gran calidad. Bueno, esta la famosa doctora Marcirar hizo unos experimentos bien padres, los hacía en su laboratorio, o sea, y vean los experimentos que hacía ella. Ok, fíjense bien, agarraba una neurona, a una célula beta pancreática, y entonces medía el voltaje de membrana, Y estas células, el potencial de membrana en reposo, tenían un valor de menos 60 milivolts. Era su potencial de membrana en reposo. Era la condición normal de las células beta pancreáticas.
Pero resulta, y esto es lo más cañón del asunto, vamos a borrar aquí. No les di esta madre. Bueno, luego la volvemos. Se los había escrito para ustedes, para no estar escribiendo, pero bueno, lo volvemos a hacer. Fíjense bien. Bueno, entonces tienes un potencial de membrana a menos 60 milivolts, pero lo interesante es que tu célula beta, tu célula productora de, ¿cómo se llama? De insulina, está en un ambiente donde tiene una concentración basal de glucosa, vamos a poner de 5.5 milimolar, 5.5 milimolar. Ustedes son médicos. Cuando ustedes tomen una glicemia de un paciente, siempre recuerden esto, 100 miligramos en 100 mililitros de sangre es exactamente a una concentración de 5.5 milimolar. En los hospitales siempre medimos la glucosa en miligramos por volúmenes, por 100 mililitros. Pero no falta un pinche laboratorio donde te lo dan en concentraciones molares. ¿Sí les queda claro? Entonces, pues no está de más que te aprendas los dos valores. Ahora, fíjense bien. Entonces tiene los niveles de glucosa a una concentración de 5.5 milimolar y está aumentando, y el voltaje de membrana está en menos 60 milivolts. Ahora, duplican la concentración de glucosa en el medio, que lo están registrando esta célula, y ahora lo elevan a 11 milimolar, es decir, a 200 miligramos en 100 mililitros, que es la concentración que en condiciones normales alcanzamos exactamente en el momento que estamos comiendo. ¿Sí me siguen? O sea, así es esto. ¿Y qué creen? Vamos, esta raya que estoy representando aquí, representa el momento en que yo subí la concentración de glucosa en el medio de 100 milimolar. Aquí estábamos en 5 milimolar, 5.5, y aquí la subimos a 11 milimolar. Pero lo interesante es que en el momento que yo incremento las concentraciones de glucosa en el plasma, ¿qué crees? La célula beta productora de insulina modifica su actividad eléctrica. ¿Y qué crees? La célula se despolariza. Y cuando la despolarización llega a un valor de menos 45 milivolts, ¿qué crees, güey? Empiezan a aparecer potenciales de acción porque llegas al voltaje umbral. ¿Sí me siguen? Entonces llegas al voltaje umbral y se producen un montón de potenciales de acción. Pero estos potenciales de acción son muy parecidos a los potenciales de acción de las neuronas que hemos analizado, porque son dependientes de sodio. Sí les queda clara la idea. Vuelve a bajar la concentración de glucosa, ¿y qué crees? Baja el voltaje de membrana, vuelve a su valor de menos 60 milivolts, pero lo increíble es que se libera insulina cuando las células beta productoras de insulina están están generando potenciales de acción. ¿Qué les parece? O sea que para que se libere insulina, yo necesito que se genere este fenómeno, Y entonces, lo primero que llamó la atención a los investigadores era una pregunta muy simple. ¿Por qué si incrementas los niveles de glucosa en el medio que rodea la neurona se despolariza? ¿Tiene receptores que son activados por glucosa directamente? ¿Habrá canales iónicos que abren sus compuertas o las cierren cuando se pega la glucosa a ellas? Y entonces se ponen a hacer muchos experimentos. Primero, lo que quieren los investigadores saber es por qué se genera el potencial de acción. Y entonces, ¿qué creen? Estos experimentos también, me parece que también son de la doctora Marcy Reer, y entonces agarra una célula, le mete alta concentración de glucosa al medio para generar potenciales de acción, pero al medio le pone, fíjate bien, un bloqueador de calcio tipo L. Ustedes en la práctica clínica van a usar unas sustancias que se llaman dihidropiridinas. Las vas a usar para alteraciones cardiovasculares. Por lo general ahí es el fuerte de las dihidropiridinas. Y las dihidropiridinas se usan en pacientes hipertensos para bajarles la presión porque son bloqueadores selectivos de unos canales de calcio tipo L. Si el calcio no ingresa a la fibra de músculo liso, no puede haber contracción en algunas fibras. ¿Sí está clara la idea? Entonces se usan mucho las dihidropiridinas. Y ella pone en el medio una dihidropiridina que se llama nifedipina. Lo más cabrón que cuando pone nifedipina, ¿qué crees? En rojo estamos registrando normal.
aumento la glicemia en el plasma, en el medio que está rodeando a la célula. ¿Y qué crees? No hay modificaciones en el voltaje de membrana. No hay cambio en el voltaje de membrana. ¿Sabes qué quiere decir científicamente esto? Que se activa un canal de calcio tipo L, fíjate bien, se activa un canal de calcio tipo L que genera una despolarización por el ingreso de calcio y si el voltaje de membrana alcanza el voltaje umbral de los canales de sodio y potasio voltaje dependientes y se generan un montón de ráfagas. ¿Cómo la ves? Entonces demuestra, fíjate bien, esta investigadora que poniendo dihidropiridinas bloqueas no se libera insulina. ¿Qué les parece? A ver, pregunta de inteligencia. Esto es así porque así se demostró científicamente. Si tú tienes un paciente diabético e hipertenso, ¿tú le darías dihidropiridinas para mejorarle la hipertensión, para bajar los niveles de presión arterial elevada? Díganme, lo estoy oyendo, ¿eh? No, sí, porque también... ¿Por qué, Alejandrito? Dime. Porque también bloqueas la liberación de insulina y pues es lo que no quieres. ¿Qué crees? Existen estudios clínicos hechos por investigadores japoneses hace como 10 años en una población importante de diabéticos. Y ellos demuestran científicamente, que si tú tienes a un hipertenso diabético y lo tratas con bloqueadores de los canales de calcio tipo L, con dihidropiridinas, los niveles de glicemia se incrementan en estos pacientes. Sí se agarran onda, o sea, entonces muy interesante ese detalle, güey. Les estoy enseñando o sea, epidemiológicamente cómo está el problema. Ahora, fíjense bien la siguiente sopa. No contento con En ese descubrir... caso, ¿qué será, profesor? ¿Perdón? Ah, no, pues tienes una En batería ese caso, ¿qué será? Tienes muchas baterías para eso. Pues puedes dar bloqueadores de los canales para noradrenalina alfa 1 que expresan las arteriolas. Puedes dar beta bloqueadores, o sea, antagonistas de los receptores beta 1 que tiene el corazón. Puedes dar inhibidores de la ECA. Sí, diuréticos. O sea, de todo. Hay muchas formas de despellejar un pollo, ¿eh? O sea, tienes una variedad importante de fármacos. Sí está clara la idea. Bueno, entonces Sí. fíjense bien, ahora vamos a ver qué más se descubrió con estas células. Entonces ya se vio que esto dependía de la activación de los canales tipo L. Ahora lo que hace esta chava, fíjate bien, hace otros experimentos y ahora pone también 11 milimolar de glucosa y está registrando el voltaje de membrana. Pero ahora, fíjate bien, va a poner tetradotoxina. ¿Se acuerdan de un güey ojete que se llama el pez globo? Bueno, es una de las toxinas más letales que hay en la naturaleza, la tetradotoxina, porque es un bloqueador de los canales voltaje dependientes de sodio. Entonces, cuando estos investigadores elevaron la concentración de glucosa en una célula beta que estaban registrando, que tenía un voltaje de menos 60 milivolts, cuando elevan la concentración de glucosa, pues van a tener la despolarización de la célula, porque no están bloqueando a los canales tipo L. ¿Sí me siguen? O sea, se genera la meseta. Pero si tú pones tetradotoxina, ¿qué crees que ya no ocurre? Ya no se generan potenciales de acción y nada más tienes una pinche meseta pendeja con su jorobota. ¿Sí me siguen? Quitas la glucosa en alta concentración y disminuye esto. Quiere decir que la liberación de insulina depende de un ingreso importante de calcio, ¿sí me explicó? Que genera una meseta en el voltaje de membrana. Y sobre esa meseta van los potenciales de acción 1, 2, 3, 4. Sí me siguen. Pero si no se produce esa ráfaga de potenciales de acción, no se libera insulina. Sí está clara la idea. Qué interesante, ¿no? De hecho, los hipoglucemiantes orales que ustedes van a tratar como médicos para tratar diabéticos tipo 2 son bloqueadores, modifican el voltaje de membrana de las células beta. ¿Cómo la ves? Y tú tienes una mejoría terapéutica. Pero bueno, vamos a ver después por qué, ¿no? Sí está claro esto que les estoy platicando.
Ahora fíjense bien, esta es la pregunta. Pues ya descubren las conductancias que tienen las células, ¿cómo se dice? Las células beta productoras de insulina. Pero dicen, pues ya sabemos cómo están los canales iónicos en estas madres, pero no han contestado la pregunta importante. ¿Por qué el incremento, fíjate bien, el incremento de la glucosa activa los canales de calcio tipo N? ¿Cómo la ven? ¿Por qué activa los canales de calcio tipo N? ¿Sí me siguen? Ya vimos cómo es el comportamiento de los iones, de qué se activa, qué no se activa en las células productoras de insulina. Pero la pregunta ahora que debemos analizar, si queremos entender esto, es que por qué la glucosa activa o despolariza, mejor dicho, el voltaje de membrana. Esto no es una pendejada para pasar un examen. Güey, van a usar fármacos que modifican este proceso, cabrón. Pues siquiera, güey, que sepas por qué le puede ir bien a tu paciente o por qué le puedes dar en la madre, cabrón. ¿Sí me siguen? Sí, está claro. O sea, ¿por qué hay que aprender esto? Bueno, porque son herramientas terapéuticas. Son las tijeras, tus desarmadores que vas a usar. Sí está clara la idea. Entonces tienes que aprender esto con cariño. Bueno, fíjense la siguiente cuestión. Entonces vamos a analizar una cosa bien interesante, pero así como de ciencia ficción. Y fíjense qué punto importante. Resulta que las células beta, fíjense bien, esto que estoy pintando es un canal de calcio tipo L. Este es un canal de calcio tipo L. Es el canal de calcio responsable de la fase ascendente de la meseta y de que se quede activado un rato. Y ahí está nuestro canal tipo L. Vamos a poner a nuestro canal tipo L. Resulta que las células beta pancreáticas expresan un canal iónico para potasio que es activado, bueno, mejor dicho, es modulado por el ATP, que es modulado por el ATP. ¿Alguien de ustedes por error se acordará en qué parte del curso vimos un canal de potasio modulado por ATP? En microcirculación. Perdón, no se amontonen, ¿no? Ya estoy diciendo estos güeyes. ¿Alguien se acuerda cuando vimos un canal de calcio de estos? No, En pues los ¿para qué capilares me apoyan? sistémicos. ¿Cuándo? Capilares sistémicos. No en los capilares, en las arteriolas. Perdón, sí. Arteriolas, muy bien, Cesarito. Muy bien. Pues fíjate bien, ese canal que es el regulado por los cambios de la presión parcial de oxígeno en las arteriolas, existe también dentro de las células beta productoras de insulina. Ese canal regulado por ATP, para que se cierre, debe unirse el ATP. ¿Sí? O sea, si no hay ATP, el pinche canal está como burro sin mecate abierto. Y entonces ahí tenemos nuestro canal de potasio sensible al ATP. Esto que estoy pintando acá es el sitio de unión al ATP. ¿Lo alcanzan a ver? Sitio de unión al ATP, esa muesquita que está en el canal. Y cuando se pegue un ATP ahí, se va a cerrar el canal. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan que hay una célula, que hay diferentes tipos de transportadores para la glucosa? Sí, ¿Se acuerdan los de ahí, que glúteos. hay el GLUT1, Sí. el GLUT2, el GLUT3, hasta el GLUT7, ¿no? Llega. Sí. Bueno, los transportadores de glucosa son la vida porque nuestra moneda energética es el gansito. O sea, nosotros energéticamente dependemos de la glucosa. Y la tranza es que todas las células necesitan glucosa, güey. No tenemos células que generen energía poniéndote al sol, güey. Entonces necesitas glucosa. Y todas las células tienen transportadores de glucosa, porque la glucosa es una estructura polar que no atraviesa la barrera plasmática. Entonces necesitas transportadores. Pero la pregunta es, ¿por qué hay diferentes tipos de transportadores para la glucosa? ¿Quién me dice? Podría ser por su afinidad. A ver, Cesarito, muy bien, César, muy bien. Está bien, o sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, el GLUT2 que se encuentra en los islotes pancreáticos tiene una baja afinidad, o sea que necesitan demasiada cantidad de glucosa de plasma para que se pueda activar. Perfectamente bien. Hay diferentes tipos de transportadores de glucosa porque cambia la facilidad o la dificultad con que le dan chance de pasar a la glucosa. ¿Sí está clara la idea?
Ahora, fíjense el siguiente dato. Resulta que el peor transportador de glucosa que hay en la naturaleza es el GLUT2, el famoso GLUT2, compadre. ¿Ah? Es el pinche transportador de glucosa más jodido que hay, porque para que pase glucosa a través de él, tú necesitas un enorme gradiente de glucosa, es decir, que las concentraciones de glucosa en un lado estén súper altas. ¿Sí les queda clara la idea? Fíjate bien, en condiciones normales, imagínate a una persona que en ayuno tenga 100 miligramos de glucosa en 100 mililitros. Entonces, a esa concentración de glucosa está entrando glucosa por el GLUT1, el GLUT3, por varios GLUT, pero no entra glucosa por el GLUT2. La glucosa ingresa por el GLUT2, fíjate bien, cuando las concentraciones plasmáticas de glucosa tienen un valor como de 150 a 200 miligramos. ¿Cuándo en condiciones normales ocurre ese incremento de glucosa? Sí, después de comer, ¿no? Sí, ujú, en los Así es, enterocitos. Michelle, en el momento de cuando estás comiendo, sube bien cabrón la glucosa. Pero lo más interesante es que solamente hay dos tipos celulares que expresan el receptor, el transportador GLUT2. GLUT2. ¿Sabes cuáles son? Las células beta pancreáticas y las células, fíjate bien, los hepatocitos. Son las dos únicas células que expresan el receptor GLUT2. Entonces quiere decir que solamente, y ahora sí como dice Gatell, solamente y exclusivamente, ¿ah? Ingresa glucosa, cabrón, cuando las concentraciones son casi del doble. Es decir, que las células beta, si tú las ves, son células energéticamente muy huevonas. O sea, para que se incorpore glucosa al interior de ellas, tú necesitas una gran concentración de glucosa y solamente ocurre cuando comes. O sea, si quieres meterle azúcar a las células beta, güey, hay que comer. Ahora la pregunta es, fíjense bien, si queremos seguir analizando este detalle, vamos entonces a ponerles una gráfica. A ver, déjame compartir, ¿no, pinche Giovanni? En el metabolismo de la glucosa, el primer paso pinche enzimático es convertir, sea la ruta metabólica. El primer paso es fosforilar la glucosa. ¿Sí se acuerdan de eso? Y entonces hay dos enzimas que fosforilan la glucosa. Una se llama exocinasa y otra se llama glucosinasa. Sí está entendida la idea, glucosinasa y exocinasa. ¿Alguien por el error de ustedes sabe qué diferencia hay entre la exocinasa y la glucosinasa? Su velocidad, ¿no? Con la que activa la reacción. A ver, mi chelita linda, ¿cómo es eso? Ay, es que no sé si la estoy confundiendo, pero me acuerdo, por ejemplo, que una se encontraba en el hígado y otra bueno, era como normal. A Y no me ver, acuerdo qué vamos. en otra célula. Ajá, y entonces, bueno, eso lo vimos en bioquímica, que sí aceleraba o hacía que el proceso de la glucólisis fuera más rápido. O eso me acuerdo. Pues Es te por acuerdas su más o constante de menos, ¿eh? Michaelis-Menten. Pero ahí muy bien, muy bien. Por ahí va. Fíjense bien, vamos entonces a analizar. Para empezar, las únicas dos células, o al menos dos células donde se ha demostrado que existe la glucosinasa, nada más, son las células beta pancreáticas y la glucosinasa nada más se expresa en estas células. Y entonces date cuenta que en donde las células donde se expresa la glucosinasa, tú tienes un transportador huevón para glucosa en la membrana que es el GLUT2. Entonces, fíjense bien, la diferencia entre la glucosinasa y la exocinasa la expresan todas las células. Tú con una concentración muy baja de glucosa en el líquido dentro de tu célula, tú estás fosforilando a la glucosa y estás convirtiendo esto, miren, imagínense cómo es esto. Hagan de cuenta que aquí el 100% de la glucosa está como glucosa, ¿no? Y aquí el 100% de la glucosa ya está como glucosa 6-fosfato. Si tú tienes una concentración muy baja de glucosa, que es la que tienen las células en condiciones normales en ayuno, tú tienes una concentración intracelular más o menos que está en el rango de 100 micromolar. La exocinasa, cuando tiene esta concentración de glucosa, está funcionando, está fosforilando la glucosa y la está convirtiendo en glucosa 6-fosfato. Pero a esta concentración está trabajando a la mitad. Si tú tienes esa misma concentración, la pinche glucosinasa no trabaja, güey, porque para que la glucosinasa fosforile a la glucosa y la convierta en glucosa 6-fosfato, no mames, tienes que incrementar la concentración de glucosa casi el doble de su valor normal. Eso quiere decir que solamente va a haber glucólisis en las células beta productoras de insulina
cuando las concentraciones de glucosa en el plasma son muy elevadas. Cuando ocurre la glucólisis, cuando entró glucosa dentro de las células beta, ahora el fenómeno que tú vas a tener es una gran producción de ATP. Y ese pinche ATP que tú estás produciendo se pega al canal sensible del ATP. Y en el momento que se pega, ¿qué crees, güey? Lo cierra. Cuando no había ATP, el voltaje de membrana estaba en un valor de menos 60 milivolts. Entonces, cuando tú metes glucosa en el medio, empiezas a producir mucho ATP y se cierra el canal de potasio. En el momento que se cierra, se empieza a despolarizar la célula espontáneamente porque el potasio ya no puede salir de la célula. Llegas al punto de activación de los canales tipo L y los canales tipo L le dan chance de ingresar al calcio y este calcio mantiene el voltaje de membrana despolarizado y ahí se generan arriba de los potenciales de acción. ¿Qué les parece? Sí, algo complejo, pero sí. Bueno, no se me hace complejo, se me hace muy, muy sencillo de entender, pero aparte, no mames, qué maravilla, ¿no? Lo interesante es que ese canal, fíjate bien, ese canal de potasio sensible al ATP pertenece a una familia de canales de potasio, voltaje dependientes, que se llaman canales KIR, que los electrofisiólogos les dicen rectificadores entrantes. El chiste es que este canal KIR está conformado por 8 subunidades. ¿Eh? Y fíjate bien, y 4 subunidades pertenecen a lo que es el canal propiamente, que es un canal, me parece, bueno, un canal KIR, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner canal KIR y es un KB6, una cosa así, 6.2. Esa es la clasificación de ese canal. Pero esos son los canales de potasio donde entra el potasio. ¿Eh? Cada una de esas subunidades, que es permeable para el potasio, está acompañada por otras subunidades, de tal manera que hay otras 4 subunidades. Y estas subunidades, en los textos gringos y en muchos mal traducidos de fisiología en México, le ponen subunidades sur. ¿No? Pero eso quiere decir receptor para sulfonilureas. Entonces, al inicio de la clase les había dicho que había 2 tipos de diabéticos. Los diabéticos tipo 1, que no tienen células productoras de insulina y por lo tanto no producen insulina. No hay cómo, ¿no? Y los diabéticos tipo 2, que sí producen insulina, pero su producción de insulina puede ser deficiente, puede estar normal y sin embargo por un problema periférico tener altos niveles de glicemia, ¿no? Hay menos receptores para la insulina, se expresan menos. Bueno, N factores. El chiste es que un gran porcentaje de diabéticos tipo 2 son tratados por un tipo de fármacos que se llaman hipoglucemiantes orales. Y estos hipoglucemiantes orales son la piedra angular del tratamiento de muchísimos diabéticos. Entonces, dentro de estos está una cosa, la pionera, que era la tolbutamida, y hay un montón de la glibenclamida, etcétera. O sea, hay un montoncísimo de hipoglucemiantes orales, ¿no? Los hipoglucemiantes orales, vamos a poner el canal de potasio. Este es el sitio de unión al ATP. Y de este lado está la subunidad sur. Pero lo interesante es que la subunidad sur tiene un sitio de unión, fíjate bien, a los hipoglucemiantes orales, a la glibenclamida, a la tolbutamida. Los hipoglucemiantes orales se pegan ahí, incluyendo a la familia de las famosas repagninidas, ¿no? Que ahora están de moda. Bueno, se pegan a esa parte, se pegan a esa estructura. ¿Sí me siguen? Y cuando se pegan a esa estructura, fíjate bien, cuando se pegan a esa estructura, aunque no haya ATP, el canal se cierra. ¿Sí me siguen? No necesitas que haya glucólisis dentro de la célula beta. Se cierra el canal, y al cerrarse el canal se despolariza la célula, se activan los canales de calcio tipo L y se potencia la liberación de insulina. ¿No? Pero fíjense qué cosa más interesante, güey. Un pinche hipoglucemiante oral está modificando el voltaje de membrana de las células beta y ese cambio en el voltaje de membrana es lo que está facilitando la liberación de insulina. Esa subunidad sur, donde los canales de potasio de estas células beta, está ahí porque el hombre
conforme evolucionara, iba a desarrollar un fármaco que se pegara ahí, o esa subunidad sur está ahí porque existe una sustancia endógena que está modulando al canal a través de unirse a esa región. ¿Qué piensan ustedes? Platíquenme. Pues debe haber una sustancia endógena. ¿Tú crees eso, Rafaelito? Sí, porque si no, no tendría razón de ser, de existir. Sería más coherente. Ya se hubiera perdido por la evolución. ¿Qué crees, güey? Fíjate nada más qué cosa más cabrona. Déjame. Sí, No, pues ¿qué profe. crees? Fíjate, esto es lo más cabrón. Que, sí, lo que dijo el gran Rafael es la neta del planeta. Esa madre está ahí, fíjate bien, esa madre está ahí porque debe ser modulado normalmente por una sustancia endógena que se está produciendo ahí. El pedo, güey, es que los humanos, el hombre, desconoce cuál sea la sustancia endógena que está modulando a ese canal. Entonces, fíjense bien, una persona puede ser diabética. Los diabéticos, cuando uno habla de diabéticos tipo 2, es un síndrome. O sea, un diabético tipo 2, los tipos que son diabéticos tipo 2 tienen hiperglicemia, pero muchos de ellos por diferentes causas a las que se les subió a otro güey. O sea, hay muchos factores que condicionan la hiperglicemia, pero todos se agrupan como diabético tipo 2. Ahora, imagínate cuántas personas deben ser diabéticas tipo 2, que lo son, ¿ah? Porque la sustancia endógena que está modulando a esos canales de potasio, a esa subunidad sur, no existe o esté mutado. ¿Te agarran la onda? Y eso implica que libere en condiciones normales menos insulina de lo que debe producir. Bueno, vamos entonces ¿cómo se dice? A darnos un break, vamos por un cafecito, una cerveza, no sé si se van a meter su motita y eso, y en 10 minutos regresamos, ¿no? Va. Vale, pues, pero no se vayan, cabrón. Ah, bueno, Prof, vamos a... una pregunta. Sí, dime. ¿En qué libro puedo encontrar esta parte de los potenciales de acción en las células beta? Porque pues lo he buscado en varios pues no aparece. Tienes que ver los artículos originales. Estos te lo enseño de revistas de investigación. O sea, esto son figuras que aparecen en revistas de ciencia básica. No están en los de fisiología. Híjole, no, pues solamente en el que yo estoy haciendo, papá, pero así que sepa, pues no sé, güey. Bien mamón, ¿no? En el que estoy haciendo, pero pues es la neta, güey, ¿qué quieren que les diga? No, no, pues no sé, déjame ver y si no te mando un escrito si quieres. Va, sí estaría bien, profe. Gracias. Mira, yo tengo ya el capítulo terminado de insulina y ahí explico así como para pinches licenciados, estas madres. Entonces yo pienso que está muy bien el abordaje, pero el pedo es que si yo les doy esa madre, como todavía no acabo lo demás, no tengo los derechos de autor. Y si un cabrón publica eso, o sea, pues, no mames, pues, es una cosa que yo hice. Pues ya le escribo así por Facebook y pues ya nada más me lo pasa. Pues déjame Para que ver no. qué onda, pero ese es el problema, pero ahí yo creo que yo sí lo tengo muy bien escrito. Sí, muy feo que lo diga, pero pues así es la neta. Fíjense bien, bueno, ahí lo dice, ¿no? La pinche gráfica, la figura. Pero el hombre, fíjate bien, se dio cuenta, es decir, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había ya mucha evidencia de que el páncreas, güey, tenía que ver con la diabetes, con los niveles de glicemia, o sea, de manera muy indirecta. Y el chiste es que ya parece que era inminente la participación del páncreas en el control de la glicemia. Y estos dos monos que ven aquí, estos dos personas, es Frederick Banting y Charles Best. Él era investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, Montreal, me parece, ahí estaban estos padres. Y él era estudiante de medicina, él era estudiante de medicina. Descubrieron la insulina, ellos a final de cuentas, ¿no? Pero lo interesante es que cuando descubrieron la insulina, antes de que descubrieran la insulina, si tú tenías a un chavillo con diabetes tipo 1 y no había insulina, pues no había nada, ¿cuánto tiempo crees que era la sobrevida en el momento que tú como médico le haces al diagnóstico? Bueno, a una persona que tiene diabetes tipo 1. ¿De cuánto crees que era la expectativa de vida?
antes de 1920. De 1 a 2 años, ¿no? 2 años. De 2 años. Era, qué gacho, ¿no? Se estaba condenado a morir una persona que tuviera diabetes. Fíjate qué cosa más horrible. Entonces a mí me intriga mucho porque Charles Best, que entró a estudiar medicina, estudió medicina porque tenía una tía muy querida que se murió de diabetes tipo 1. O sea, y muy jovencita y se llevaba muy bien con esa tía de niño. Y ese güey que dice, quedó marcado, cabrón. Mira, tanto así que descubrió la insulina, güey. Pero fíjate bien, la descubrió cuando era estudiante. Y Banting, haz de cuenta que la descubre en este año y al año siguiente les dieron el premio Nobel en 1923. Pero no se lo dieron a Charles Best, al estudiante, sino se lo dieron al jefe de Frederick Banting, que es un doctor que se apellida MacLeod, que no participó mucho en el trabajo, pero era su laboratorio y se ganó el premio Nobel junto con Banting. Y a Charles Best no le dieron el premio Nobel. ¿Y sabes cuál fue el argumento de la Academia Sueca para no darle el premio Nobel a él? ¿Cómo se lo iban a dar si era un pinche estudiante de medicina? Ese fue el motivo de peso de por lo que no se lo dieron. O sea, ¿cómo le iban a dar un pinche premio Nobel a un estudiante, güey? A un estudiambre. ¿Cómo la ves? Y en 1978 el Comité Nobel emitió un perdón mundial de por qué no le dieron el premio Nobel a él. Pues eso es una de las... O sea, todo el mundo dice, no, hay que discriminación de género, pero no mames, esto es una super discriminación, ¿no? No sé cómo lo ven, güey. Bueno, el chiste Muy es que fea. es horrible, güey, porque aparte es una la nota el Nobel, compadre. O sea, Bueno, los ¿sabes? ancianos que se sienten ¿Cuál es? amenazados. ¿Por qué? Ah, pues sí, güey, es una gerontocracia, güey, todo eso. La insulina proviene de una molécula precursora. Antes había otra molécula precursora, pero esta es la última antes de que se convierta en insulina, que se llama proinsulina. Y tiene estos son aminoácidos que forman un péptido que se llama péptido conector. Péptido conector, péptido conector. Cuando se almacena la insulina, hay unas enzimas en las vesículas, no sinápticas, sino las vesículas de liberación de la insulina, porque no son sinápticas porque no es una neurona. ¿Sí me siguen? Bueno, entonces en las vesículas hay unas enzimas que reaccionan estos aminoácidos que estoy pintando en verde y en azul. No sé si alcanzan ustedes a ver el color. Allá actúan estas pinches insulinasas y liberan a la insulina, que sería esta estructura que tenemos aquí, una doble cadena, bueno, dos péptidos unidos por proteínas de azúcar. Pero fíjense qué cosa más interesante. Este péptido conector, que en este momento no se le atribuye una función biológica, porque parece que no hace nada, pero eso no quiere decir que no lo haga, o sea, que no se haya descubierto es otro pedo. Bueno, ese péptido conector se libera junto con la insulina en concentraciones equimolares. Si se libera un péptido conector, se libera una insulina. Obviamente una persona que tiene diabetes tipo 1, pues no le vas a detectar en plasma el péptido C, sí, pues para empezar porque no hay células pancreáticas, ¿no? Así de simple. Pero lo interesante es que hay unas variedades de diabetes tipo 2 súper loquísimas, o sea, diabetes tipo 2. Y una de esas así muy rara, que no es muy común, pero existe, la van a ver porque, o sea, hay mucho diabético en México, es una diabetes que se llama diabetes del adulto de aparición juvenil. Diabetes de adulto de aparición juvenil. Y son chavos menores de 20 años, compadre, con unas hiperglicemias bien cabronas. Entonces, cuando tú tienes a un chavo de 18 años, 16 años, 20 años con una diabetes, lo primero que piensas, por probabilidad, güey, es que tenga una diabetes tipo 1. ¿Sí me siguen? Pero el diagnóstico diferencial cuando tienes una diabetes tipo 1, una diabetes del adulto de aparición juvenil, es que en el chavo que tiene la diabetes tipo, bueno, del adulto tipo 2, de aparición juvenil, tú vas a detectar en el plasma el péptido conector. Ese péptido te permite hacer diagnósticos diferenciales. Todas las células expresan transportadores para la glucosa. Todas las células expresan transportadores para la glucosa. Todas, todas, todas. Y todas las células expresan transportadores de la glucosa, hay insulina o no hay insulina. Pero existen dos tipos celulares en nuestro cuerpo que necesitan la activación del receptor para insulina
para que expresen los receptores para insulina, para los transportadores de glucosa. Y esas células son los adipocitos y el músculo esquelético. Es decir, que para que fíjense bien el asunto. Para que esas células incorporen glucosa al interior de ellas, debe haber insulina. La insulina solamente se libera cuando tú comes, se libera cuando tú tienes una hiperglicemia. Entonces quiere decir que esas células solamente pueden meter glucosa al interior de ellas cuando estás comiendo. Fíjense bien, la pregunta que yo les hago, y esto es inteligencia, la pregunta que yo les hago, ¿por qué esas células solamente pueden expresar el transportador de glucosa, GLUT4, cuando las concentraciones de glucosa son elevadas? Pues es que cuando tienes energía de sobra, pues le puedes dar al tejido adiposo o al músculo para que pues el músculo crezca o el tejido adiposo se haga más No, grande. ¿qué crees? Eso no nada que ver por ahí. Te vas a sorprender, compadre. Dime, César. Podría ser de Para eso que es. si tienes una hiperglucemia, ya los glucotransportadores comunes que se encuentran, pues ya se saturaron, entonces No, va a no, expresar el no, glucotransportador 4. no, 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 no. Ah, No, no. O sea, los transportadores de glucosa no se saturan, ¿eh? Son como canales iónicos. Tienen una cinética muy parecida. No. No, mire, fíjense bien, ¿cuánto pesa el cerebro, güey? ¿Cuánto pesa el pinche cerebro? En un individuo normal, güey. Bueno, los cerebros, así que no te digan que pesan 1,5 kg, es una mamada, pesan como 1,350 gramos. ¿Eh? Pero bueno, vamos a poner 1,5 kg, güey. ¿Cuánto pesará la masa de un individuo no gordo, la masa muscular de un individuo normal atlético? O sea, ¿cuánto pesarán todos sus músculos? ¿Unos 20 kilos? 15, 20 kilos, ¿no? Órale, pues vamos a ponerle 15 kilos, así. Y ahora imagínate cuánto pesa la grasa de ese güey. Ponle ahí unos 5 kilos más. Si no está gordo, güey. ¿Ah? Entonces, nada más vamos a calcular que entre músculo esquelético y tejido adiposo, la masa de ese son unos 25 kilos, ¿no? 30 kilos. Entonces, si los adipocitos y las fibras de músculo esquelético expresaran siempre las concentraciones de sus transportadores de glucosa, en ayuno matarían al cerebro porque se chuparían toda la glucosa cuando estás en ayuno, toda la glucosa plasmática, la consumirían, cabrón, y dejarían hipoglicémico al cerebro y lo matarían, aunque tú no lo creas. ¿Sí se agarran onda? Es un problema, hasta si lo quieres ver, termodinámico, o sea, no pueden estar incorporando glucosa en condiciones basales porque se chingan toda la glucosa, cabrón. Tienen una gran masa. ¿Sí entienden eso? Ok, sí. Pues fíjense qué cosas más padres estás aprendiendo, ¿no? Empiezas a inferir que los diabéticos tipo 2 tienen altos niveles de glicemia por lo que comen. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en la próxima clase vamos a seguir hablando cosas muy interesantes de la insulina. Y recuerden una cosa, fíjense bien, recuerden una cosa. Hay diabéticos, cabrón, diabéticos, tienen más de 20, 25 años con se les diagnosticó la diabetes y no tienen prácticamente ninguna alteración, cabrón. No tienen ninguna alteración. Pero ese tipo de personas tiene algo muy particular. ¿Qué creen? Hacen un chingo de ejercicio, y también comen con una gran calidad. Ser diabético no implica que ya te cargó la chingada, o sea, eso es una pinche leyenda urbana, ¿no? Fíjense, nada más, había un jugador, un quarterback de fútbol americano, que se retiró hace como 2 años, que se llama James Cutler, que era el quarterback de los Osos de Chicago.
No mames, ese güey jugó en el deporte más exigente que hay en el planeta, aunque no que es el americano, porque si eres un atleta, si juegas ahí, ajá. Y ese güey jugó de quarterback durante varios años. ¿Y sabes qué es lo más? Y se retiró como de 30 y tantos años. ¿Saben qué es lo más cabrón? Que era diabético tipo 1. Diabético tipo 1 como desde los 14 años, 13 años. Pero No debe la estar ves. culera, profe, por la alimentación y todo eso. Se tiene que cuidar más. Ah, pues sí, güey, pero ese güey está más fuerte que tú y yo, güey. O sea, tiene ¿cómo se llama? Una disciplina muy cabrona. O sea, porque todo el mundo dice, no, si es diabético uno, tipo 1 ya se lo cargó la chingada. Pues ahí les pongo el ejemplo de James Cutler, cabrón. Que, por cierto, no era así el gran quarterback, ¿no? Pero estaba en la NFL, güey. Bueno, nadie tiene preguntas, dudas, tramas. ¿Era coreback entonces? Ujú. De los Osos de Chicago y luego se fue con los pinches estos mamones de los Delfines de Miami. Nunca Bueno, lo pues ya, escuché, profe. ¿a quién? A ese coreback. Ah, pues no es pedo mío, cabrón. James Pues, ¿desde Cutler, cuántos años está? búscalo así, James Cutler. James Cutler, quarterback de Chicago Bears, y ahí va a aparecer, güey.